A mí me gustaría, Pedro, que nos contases un poco cuál es tu relación con el miedo. O sea, ¿cómo tratas tú el miedo en tu vida día a día? Mira, yo me he pasado toda mi vida siendo un cobarde, toda mi vida, toda mi vida. A mí me han hecho bullying, me han insultado, he bajado la cabeza. Yo me acuerdo una anécdota que yo estaba en el colegio y un chaval, yo estaba jugando y un chaval más mayor me dijo que yo le había roto unos cascos. Y yo no le había roto los cascos. Y me dijo, sí, me los has roto. Y digo, no. Y me dice, ¿y ahora me lo vas a pagar? Y digo, no. Y bueno, pues al final, yo era un chaval, siempre me habían educado, mis padres son gente trabajadora, o sea, y me han enseñado a ahorrar, me han enseñado a guardar, ¿no? Y yo no me gastaba nada, o sea, yo no he sido un chico que me compraba un videojuego que quería, ni he sido un chico que me compraba cosas que quería, siempre he estado ahorrando. Y yo me acuerdo que le pagué, no sé si eran 40 euros los cascos en ese momento, que para mí eran como... ¿Y se lo pagaste? Sí, se lo pagué y yo con mi cabeza agacha, con miedo, y se lo pagué. Y el tío me dio una colleja después. Y me ha pasado muchas veces con gente y me ha pasado que he tenido miedo a las chicas, he tenido miedo a muchas cosas. ¿Al rechazo, puede ser? A miedo general, he tenido mucho miedo. He tenido miedo a no encajar, he tenido miedo a no estar a la altura de mis padres, he tenido miedo a no estar a la altura de muchas cosas. Entonces, cuando empiezas a crecer, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Entrenar, a coger confianza, a coger todo ese tipo de cosas, te das cuenta de que nadie, nada puede hacerte más daño que tu propio miedo. Nada. Que da igual que te peguen, o sea, da igual que te rechacen, da igual que te critiquen. O sea, lo único que hace daño realmente está en tu interior, está en no estar a la altura de lo que tú esperas de ti mismo. Y cuando aprendes eso, o sea, ves la vida de otra forma. O sea, a mí lo mejor que me ha pasado ha sido romperme, porque le he perdido el miedo. O sea, yo me prometí a mí mismo que no iba a volver a bajar la cabeza ante nadie, porque me pasé toda mi vida con miedo. Hace 2 días estuve con Ana Ibáñez, que es también una neurocientífica, y básicamente, para resumirlo, el miedo hace daño al cerebro, el miedo nos enferma, el miedo nos hace más tontos. Comprobado esto, ¿eh? O sea, está comprobado científicamente, Sí, además. literal. Que fisiológicamente tiene El miedo te hace más O tonto. sea, tú hoy en día no tienes miedo al fracaso, por ejemplo. Pero a ver, ¿qué es el fracaso? ¿Qué es el fracaso para ti? ¿Qué es el fracaso? O sea, es mira, lo único que tengo miedo es a no estar a la altura de mí mismo, literal. O sea, O sea, tienes miedo a fallarte a ti mismo. tengo miedo de que venga algo y no estar a la altura. De bajar la cabeza, tengo miedo. Eso es lo que tengo miedo. Que llegue el momento en el que tenga que estar a la altura de lo que yo mismo me he puesto, de mi propio estándar, y bajar la cabeza. ¿No crees que, por ejemplo, una de las cuestiones más fáciles sobre esto para un poco solucionar este concepto del miedo en la gente es que yo creo, por ejemplo, el término emprendimiento, ¿vale? Para mí está súper romantizado en la sociedad. O sea, el emprendedor se le ve como un héroe, como que emprender es fácil, todo el mundo quiere ser emprendedor, está súper romantizado. A lo mejor quizás deberíamos desromantizar un poco el término emprendimiento para que realmente la gente fuese un poco más realista y antes de tirarse a la piscina emprendiendo supiese realmente lo que supone emprender. Pues yo a veces que analizo y me gusta hacer procesos introspectivos y analizar y reflexionar un poco sobre esto, digo, joder, tío, creo que una de las formas más buenas para elevar la conciencia y mejorar como sociedad sería romantizar el término miedo, el término sufrir. Porque cuando tú romantizas un término, lo facilitas, le das un fácil acceso, la gente empieza a interesarse más por ese término, la gente empieza a querer entrar más en ese concepto, aprender más de él. Entonces, por ejemplo, romantizar el miedo, romantizar el sufrimiento, creo que es algo inteligente, porque la gente le tiene mucho miedo, al no experimentar eso, al no sufrir, pero creo que si lo romantizamos y le decimos a la gente que realmente pasar por miedo, pasar por sufrir, es el primer paso a un crecimiento personal, a lo más bonito que te vas a encontrar después de ese proceso evolutivo tuyo de sufrir, de estar contigo mismo, de preguntarte cosas, en ese momento yo creo que la gente dirá, hostia, pues me voy a interesar por el miedo, voy a intentar experimentar miedo, voy a intentar experimentar sufrimiento.
porque creo que es que no hay otro camino al éxito, ya sea personal, profesional, felicidad, paz, que a través del sufrimiento. No conozco a nadie que sea feliz o tenga paz o se sienta bien consigo mismo sin haber sufrido previamente. Entonces yo creo que es muy importante a nivel de podcast y a nivel de educacional romantizar un poco ese término para que la gente se interese más por él. Sí, que dejen un poco el miedo al sufrimiento, ¿no? Que es lo que hay, Claro. sobre todo. Se habla muy mal de él. Yo creo que no hay que hablar tan mal de eso. O sea, la gente tiene demasiado peligro al... "Ay, no quiero pasar por eso", pero es que quizás No quiero pasarlo mal. necesitas pasar por ahí. Siempre. Sí. Mira, el que siempre se protege del viento, cuyos pies están constantemente calientes y sus habitaciones permanecen heladas del frío, palidecerá ante la más mínima brisa. Todos los excesos son malos, pero ninguno peor que el exceso de comodidad. Afecta al cerebro y se vuelve nebulosa la distinción entre lo verdadero y lo falso. La incomodidad, el coraje, te espabila. La adversidad te espabila. O sea, no hay nada peor que quedarse a verlas venir, no hacer nada. O sea, el hedonismo es una respuesta que tiene una sociedad que no tiene valores. Es una sociedad que cuando tú lo tienes todo, te quedas sin... y no tienes un propósito por vivir, mal vives. Pues nada, chavales, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, seguirnos en redes sociales y nos vemos En el siguiente trip.